Se puede convalidar por el hecho de que, bueno, ya se violó la Constitución cuando Nicanor se le autorizó a, digamos, postularse. El Tribunal de Justicia Electoral violentó la Constitución cuando le autorizó. El Partido Patria Querida, justamente en su momento, había impugnado, nos recurrimos inclusive a la Corte, pero cuando eso, ¿verdad?, ante la falta de entereza de esos magistrados, bueno, ellos corrieron. Cuando ustedes le impugnaron y el que entendió en la causa era Carmelo Caballero, fiscal electoral, porque País Solidario también impugnó la candidatura de Nicanor y rechazó Carmelo Caballero aquella vez. Y bueno, y por lo visto no tenía la suficiente, bueno, pues Oye, decía, integridad es como para decir, viceministro bueno, sí, actualmente es viceministro de Seguridad, pero tal vez justamente como estaba también en juego la candidatura de Fernando Lugo también, entonces, bueno, por ese lado pudo haber sido que él haya sido complaciente, y como decimos, no podemos convalidar la violación de la Constitución anteriormente y ahora sobre hechos consumados venir a decir, bueno, ya se había aprobado, ya se había rechazado y ahora, bueno, pasivamente tengamos que aceptar. Nosotros creemos que el Senado tiene que, puede ratificarse en su postura, ¿verdad? Ya hemos rechazado su renuncia a la senaduría vitalicia. En este momento Nicanor va a ser, al final de cuentas, va a tener dos cargos en el Senado, vitalicio y activo, aparentemente. Y bueno, ojalá nosotros nos mantenemos en la postura de que este señor, ¿verdad?, por la institucionalidad de la República, no se tiene compromiso con la democracia, al final de cuentas, porque se violenta la Constitución Nacional y un país no puede funcionar, evidentemente, de esa manera. Víctor Hugo, presidente. Bueno, generalmente y como casi siempre en nuestro país, la clase política se encarga de crear los problemas y siempre termina recurriendo a la Corte o en este caso a la justicia. Y de repente a veces nos sorprendemos si vamos a creer en las instituciones o no. Hablamos de boca llena de respeto a las instituciones, pero sin embargo yo, por lo que conozco, yo soy ingeniero de profesión, pero tenemos 3 ministros en la Sala Constitucional, 9 ministros de la Corte, y tenemos más de 400, 500, 1500 opinólogos, ¿verdad?, que interpretan la Constitución, se abrogan funciones que no le competen y todo el mundo opina y al final, ¿qué es lo que dice la Carta Magna mismo? ¿Qué dicen nuestras leyes? Que lo que dice la Corte es lo que hay que acatar. O sea, el resto es, podemos estar de acuerdo o no, podemos opinar, pero nunca desacatar, o si no, romperíamos nosotros con las instituciones mismas, nosotros mismos que nos creemos defensores de la institucionalidad de la República. Y hay algunos senadores que interpretan, que se creen. El Senado es una institución muy importante, pero por más importante que sea la institución llamada Senado, los senadores no tienen cierta competencia, los senadores no pueden intervenir en cuestiones electorales. O si no, con ese criterio, si vamos... El senador Jaeli hablaba recién de un pecado original, y siempre ocurre en nuestro país, pecado original. Todo el proceso de transición a la democracia sufrimos nosotros, llevamos hasta matar a una persona. O sea, el vicepresidente de la República muere en 1999 como corolario de una etapa que comienza de manera defectuosa justamente con el robo a la voluntad popular. Se roba la voluntad popular, se le roba su elección a Argaña y se desencadena una serie de situaciones que afectan directamente nuestra democracia y termina con la muerte del vicepresidente de la República en el 99. La misma cosa, hoy, pecado original, de repente surgieron candidaturas, la Constitución decía, no decía, se interpretaba, no se interpretaba, pero al final, ¿quién interpreta la Constitución? ¿Cuál es la última instancia? La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y se usaban todos los resortes, hasta se le impugnó, la Corte rechazó y corrió como candidato. Con este criterio, o sea, los senadores, según el senador González, con ese criterio, mañana el Senado puede designarle a Blanca Ovelar como presidenta de la República. Ella fue la segunda más votada. Con ese criterio. ¿Por qué? Porque violó la Constitución Fernando Lugo cuando se candidató para presidente de la República. O sea, viva Blanca Ovelar, presidente de la República.
Senador González Zafón. Y sinceramente, justamente es lo que decimos, pues se pretende convalidar hechos ilegales, como por ejemplo el robo de unas elecciones, y se sigue en la misma irregularidad, se sigue con las violaciones constitucionales. Como señalé recién, no se puede porque la Corte tiene que interpretar. El Senado es, en el segundo punto de uno de los artículos, una de las obligaciones fundamentales del Senado es cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. De hecho, acá hay una suerte de bloqueo mutuo, porque nosotros, por ejemplo, en el Senado tendríamos que haber renovado esta Corte Suprema de Justicia hace un año y más. Es decir, pero bueno, acá allá está, en el Senado están los protectores de estos señores que están allá, entonces ellos se envalentonan con eso y se autodeclaran inamovibles, supuestamente con que ellos son los que tienen que interpretar, pero no hace falta, pues el artículo 189 de la Constitución Nacional no hace falta interpretar. Dice que los presidentes... 235? También. Dice, los presidentes de la República elegidos democráticamente serán senadores vitalicios. Y eso es lo que le correspondía al señor Nicanor Duarte Frutos. Y él en este momento, con una tosudez, sinceramente, de que fue el más votado, pero que haya tenido 1.000 millones de votos también, eso no le faculta a seguir violentando la Constitución Nacional. Senador Jaegui. No, yo creo que, ellos son coherentes. Los de Patria Querida fueron coherentes. Pero mi partido, por ejemplo, no impugnó. Muchos dijimos que es inconstitucional, que cómo vamos a hacer, cómo se va a candidatar. Pero esto es un arreglo, no hay nada que hacer. Y en estos países así, en donde estamos en un proceso de democratización, de institucionalización, lo que voy a decir, solamente que muchos se van a caer de espalda. Pero desgraciadamente acá lo político es más importante que lo jurídico. Porque con lo político se va enmendando todos los desastres que se hacen. Entonces, llegamos a este punto. Yo le pregunto al senador Marcial, mi amigo, buena persona, le pregunto, ¿qué hacemos? Vamos a dejar sin quórum. Vamos a dejar sin quórum este próximo jueves. Vamos a dejar sin quórum, está bien. Y el próximo jueves también. Y el próximo jueves también. Y el próximo jueves también. Algún día vamos a tener que hacer quórum. Cuando haya quórum vamos a tener que jurar. Entonces no hay otra solución. Pues no necesita de votos. No necesita de quórum nomás para jurar. Entonces se va a tener que dar. Y otra de las cuestiones es que en estos países así tan poco institucionalizados y tan reacios a la democracia, ¿verdad? Por culpa de todas las dictaduras que hemos sufrido en la época ya de Francia, de López y todas esas cosas, la discusión es brutal sobre cuestiones que no hacen. No hacen. Porque decime un poco, ¿qué va a pasar si Duarte Frutos se va a Senado? Va a ser un senador más. Un voto. Es cierto. Llegó ahí inconstitucionalmente, ilegalmente. Pero mira, yo ya hace mucho tiempo que estoy en el Senado. Barbaridades hicimos muchas veces para corregir estos problemas. El indulto a Oviedo. En un día nosotros sacamos una ley para que no se podía indultar el 100% del 50%. Rompimos, violamos todas las reglas del Senado. Yo me quedé con la boca abierta. Era viejo ya, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, por culpa de un proceso de institucionalización y democratización en estos países, la solución otra vez es una solución política. Y ahora tenemos que ver una solución política. No hay nada que hacer. No podemos dejar de trabajar por culpa de esto. No se trata solamente de una banca, al final de cuentas carece siquiera de importancia una banca en el Senado, que es algo, lo que se importa es, digamos, la institucionalidad del país, el cumplimiento de las reglas, aunque le cueste a Nicanor, aunque le cueste a sus amigos, necesariamente alguna vez tenemos que comenzar. Y creemos y decimos nosotros, bueno, comencemos ahora, pero justamente como no se tiene principios... Y no es lógico, senador, que empiecen ahora, pero hacerle juicio político a los miembros de la Corte. Pero respondeme después, porque me quiero ir a la pausa, ¿sí? Ambroxolbón, jarabe para la tos, de agradable sabor, venta libre para niños y adultos, es un producto de BAC Pharmaceutical. Ambroxolbón.
crecemos cada día. Pool, naturalmente nuestra. Artesanato. Artesanato. Si siempre soñaste vivir en un parque, aquí te presentamos Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Con todas las comodidades que siempre soñaste en un solo lugar. Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Bueno, ¿cuál es el mensaje que se le envía a ese ciudadano común y corriente? Los parlamentarios algunos dicen no hay que acatar porque se cometió, esto no tenía que ser así, se viene arrastrando. ¿Y qué pasa si por ahí el Senado hace un juicio político a uno de los miembros y el Poder Judicial, específicamente la Corte, dice no reconocemos? Y precisamente se va a instalar un conflicto de poderes, como en este caso prácticamente consideramos nosotros es un atropello de parte de la Corte a la facultad del Senado, ¿verdad? La resolución que dictó el Senado. Lamentablemente no tenemos los votos porque justamente mencionaba el bloqueo mutuo que existe o los protectores de estos señores. Bueno, aquí hay dos liberales, el señor Bajab y el señor Blanco, en donde vos le pedís a un liberal que apoye, aunque le conozca su calidad o su no calidad, y la misma cosa ocurre con los otros 5 ministros, ¿verdad? Los colorados dicen, no, nosotros no estamos, es nuestro espacio, nosotros, en realidad, yo mencioné ya en más de una ocasión en la plenaria, ¿verdad? De que al final no, es que nosotros no tendríamos inconveniente que sean 9 colorados o 9 liberales o 9 una C que estén en esa Corte Suprema de Justicia, pero que sean gente, ¿verdad? Honorables que dicten sentencia conforme a lo que establece la Constitución. Pero ellos, justamente para esto, ellos quieren que estén ahí, ¿verdad? Bueno, en este caso concreto, bueno, vamos a dictar una sentencia a la medida de nuestro amigo. ¿Quién debe interpretar la Constitución? Pero todos tenemos que interpretar, todos estamos obligados a conocer la ley. ¿Acaso el analfabeto está obligado a conocer la ley? ¿Y quién te dice, por ejemplo, si está equivocado o no? Y precisamente hasta el sentido común te dice que ellos están equivocados, que le común hacen decir a la ley lo que no dice y omite a la... Un ciudadano común y corriente puede discutir, pero acata. No es lógico, el que en un Estado de Derecho ¿verdad? Están las instituciones. No hay nada que hacer, no tenemos otra salida. En diciembre y en enero nos unimos todos contra porque la Corte desconoció el juicio político a los 2 ministros y los repuso. Entonces ahí nos pusimos todos juntos y por unanimidad, por primera vez, el Congreso le dijo a la Corte que cuidado, inmediatamente. Y eran correligionarios míos. Inmediatamente tienen que rever este asunto. En el periodo anterior. Revieron. En el periodo anterior le hicimos Esa fue la político. solución. Pero en este momento no hay caso. No, se puede adoptar la misma cosa, senador. Se dice que esa... Pero no va a tener los votos, mi querido. 137 de la Constitución Nacional establece que los actos contrarios a la Constitución son nulos. Miramos si se dice, se te dice la 235 también que se vaya a Lugo. Entonces es un círculo ¿Y vicioso del quién no interpreta la podemos salir. Constitución? O sea, ¿Quién interpreta? Y la Corte. Así está, nuestro marco jurídico está así. O sea, los senadores no pueden interpretar la Constitución. Qué bárbaro. Interpreto la Constitución, no hace falta que... Pero no es tu competencia, no es tu competencia. Puedes opinar, puedes estar a favor, puedes estar en contra, puedes discutir, pero no es tu función. Vos sos senador de la nación.
Tu función es otra, no es interpretar la Constitución. Lo único que podemos hacer es no darle quórum para que nos jure. Pero eso no podemos hacer siempre. Sí, Porque se va a cerrar sí. nuestro trabajo, ¿verdad? Pero a vos te amenazan con sancionarte si... Pero estás me presente. amenazan con... Pero yo les recuerdo a los correligionarios que el Partido Liberal no impugnó. No le impugnó a Nicanor. Pero su porque candidatura teníamos a la presidencia. intereses. Yo mismo me encantaba de que sea candidato Lugo, porque con Lugo le íbamos a ganar los colorados como le ganamos. Y no teníamos otro. ¿Y por qué esa incoherencia ahora? Y porque, vuelvo a repetir, ya te dije, estos países así, tan poco institucionalizados y en procesos a democratización, sufren estos problemas. Tenemos que tener paciencia, tenemos que entender y tenemos que seguir adelante. ¿Le ven a Nicanor como un peligro? No, yo no sé si lo ven como un peligro o no, pero realmente es una cosa increíble, ¿verdad? Que le hayan dado la posibilidad de competir como senador activo cuando que hay un artículo constitucional que dice que será vitalicio. ¿verdad? Pero en ninguna Ahora, parte yo dice creo no que diga será una cosa, senador Fernando. activo. Yo Pero creo un que te diga una cosa, intendente. Fernando. Claro, yo no puedo salir contra la Constitución, pero me parece un artículo equivocado en cuanto a que a una persona joven, política, lo sacase de la vida política, ¿verdad? En este de caso, la actividad La política. de función política. Sí, de la función política. Pero eso ya yo no puedo decir. Él puede ejercer esa función política en cualquier Sí, pero no puede otra. ser Hay senador, cuantos no dejan. expresidentes de países, por ejemplo, Ricardo Lagos hace conferencias, hace el hecho de que, por eso insistía, no es la banca solamente, sino es la institucionalidad de la República, es la que exige que nosotros en este momento nos mantengamos, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo que habíamos hecho hace 2 años. Evidentemente se pretendió justamente manipular, inclusive viene y jura sin quórum y viene a la sesión siguiente a querer asumir y precisamente hubo una mayoría. Y les recuerdo a aquellos, que entre los que se encuentran el senador Jaegli, ¿verdad?, de que estaba bien aquella vez o estaba mal y ahora se dio cuenta o qué es lo que ocurre. Y Al cometió, final de cuentas, como y vanguardia los colorada. senadores cometieron otra barbaridad. Designar a una persona que no fue electa, no fue proclamado, no fue electa. O por Una dicho. persona que no tuvo los votos para ser senador. O sea, es una locura lo que hicieron los senadores. Por dos dice que- Cometieron con ese mismo criterio, interpretando la Constitución, yo como un interpretador de la Constitución, todos ellos violaron la Constitución y todos ¿No merecen acompañaste juicio eso, político. senador González? ¿En qué sentido? Y el juramento de Jorge Cepeda y Grillón. Nosotros... ¿Dieron quórum? Sí, ¿Dieron quórum? lo ¿Votaron dimos, a favor? Jorge. Resulta que la ley pues, es así, justamente la interpretación. Es Pero violaste la Constitución. no, señor. Violaste la Constitución. Estaba, por ejemplo, Le pusiste- le pusiste Grillón a un tipo que estaba no en fue el votado. segundo lugar. Es decir, nosotros necesariamente tenemos que darle, digamos, o dejar como árbitro a Juan Manuel Morales que te diga, bueno, yo te proclamo o yo no te proclamo, al final de cuentas. Y nosotros tenemos muchísimos cuestionamientos que le hacemos a Juan Manuel Morales, que es justamente la manera de manejar el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Se arroga facultades del Senado. Él designó, por ejemplo, a un tercer miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral durante muchísimo ¿Y por qué tiempo. no le hacen juicio político? Y no tenemos votos, esa es la realidad. Pero nosotros no existen los votos porque están sus protectores. Esa es y con eso es que justamente nos desprestigiamos precisamente y como somos parte de Jorge un Cepeda, de cuerpo. tu punto de vista, es un senador electo y que... Y lógico, estaba en la lista, lógicamente estaba en la lista y de acuerdo al artículo 163, creo que la ley electoral habla de que si no puede asumir la persona que estaba, digamos, en su momento, como en el caso de Grillón, por ejemplo, fue electo el ministro actual, Rafael Filisola. Y él, antes de asumir, si renuncia o fallece, por ejemplo, entonces corre la lista antes de jurar. Ahora, Bueno, ahora una vez jurado, entonces le ya no. sustituye al suplente. ¿Jura Nicanor el próximo Y va a tener jueves que o jurar, y antes? no solamente va a tener que jurar, sino que va a tener, para mi punto de vista, va a tener 26 votos. 26 votos. Bueno, nos vamos. Gracias, Víctor, presidente. Senador González Sastrán. Muchísimas gracias, Fernando, por la A Eli, invitación. como siempre, por aceptar la invitación. Gracias, senador. Con mucho gusto. Nos encontramos el próximo viernes. Que pase bien, ¿eh? Los protagonistas presentaron Pulp, auspiciaron Tigo, Regimiento 8, Salema,
Tiendas Ávila. Artesanato. Garden Automotores.